un tema tal como la familia como red de apoyo para los adolescentes con discapacidad en tiempos de confinamiento. Sabemos que existe en el mundo una gran cantidad de discapacidades. De acuerdo al censo que se hizo en el 2020, seguimos teniendo las mismas discapacidades presentes de antes. En general, que normalmente abarca más a los adolescentes del mundo. Existen discapacidades de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como son la limitación para caminar, que es la discapacidad física, para ver, que es la discapacidad visual, para escuchar, que es la discapacidad auditiva, y para hablar o comunicarse, conocida como la discapacidad de tipo intelectual. Y en ocasiones se puede haber una combinación de ambas discapacidades, conocida ya como una discapacidad de tipo mixta. La OMS ha tenido que separar algunos tipos de discapacidades que antes se utilizaban, ¿sí? Como son las discapacidades cognitivas o las discapacidades de tipo motora, que son términos que ya no se utilizan. Estamos viendo que de acuerdo a las incidencias que existen, tenemos una cantidad de 20.838.108 personas adolescentes con discapacidad, que pudiéramos hablar de un 100% de las personas que se están encontrando con esa limitación. La que sigue, por favor. ¿Qué puntos tenemos que considerar? Sabemos que la pandemia inició hace más de 2 años y nos dimos cuenta que algunos puntos favorecieron a que se presentaran determinados tipos de violencia durante la pandemia en algunas casas, sobre todo en las personas que tienen discapacidad, en los adolescentes con discapacidad. Asimismo, los puntos que consideramos y que son importantes son: hubo limitación de la actividad económica. Muchas personas perdieron su trabajo durante esta pandemia, lo que generó que quedaran más tiempo, estuvieran en más contacto con los adolescentes dentro de la casa. El cierre de las escuelas fue otra pauta muy importante que se dio, porque los niños tenían que llevar a cabo todas sus actividades laborales, los que las podían realizar en la casa. Entonces hubo más tiempo que tuvieron los papás para estar con ellos, en lo que se fastidiaron, se enojaron, se molestaron, y no daban la crianza afectiva hacia sus hijos. En este entonces estamos hablando más que iba a ser más difícil con las personas que presentaban alguna discapacidad. Después tenemos el acceso reducido a los servicios de salud. Los servicios de salud limitaron totalmente, de alguna manera, atención a las personas. En general, fue para todos. Normalmente se atendía a las personas que estaban en consulta o que tenían su cita o algo, pero hubo una parte o una porción que fue muy limitada, que eran las personas con discapacidad. Una porque no podían trasladarlo, otra porque no había intérpretes, o porque no conocían el braille, o porque no tenían ningún otro aditamento o actividad que les pudiera ayudar a esas personas para poder tomar un servicio de salud adecuado. El distanciamiento físico fue algo también muy importante. Normalmente no se podían ver. Si uno enfermaba, todos automáticamente se separaban. No hubo un contacto físico adecuado en el momento de que se presentaba algún caso de COVID durante la pandemia que se presentó. Estos chicos con discapacidad tuvieron un distanciamiento mayor todavía al que se presentó en cualquier persona normal. El uso excesivo de Internet. Normalmente a las personas que tenían una discapacidad de tipo intelectual, por algún decir un síndrome de Down o tener algún problema de esquizofrenia, de una o de otra manera pudieron utilizar el Internet. Lo que son los aparatos digitales ahora, como son los celulares, el iPod, el Internet y algunos otros elementos tecnológicos, favorecieron al sedentarismo y a la obesidad de las personas que estuvieron en casa y que presentaban discapacidad. Y de una u otra forma también la falta de comunicación que se presentó en la familia. ¿Por qué pasa esto? Esto es una forma generalizada y global de lo que sucedió durante la pandemia. Pero en realidad, ¿qué pasó con los chicos con discapacidad? ¿Sí? Una persona que es sorda definitivamente
No hay la paciencia en ocasiones en la familia para poder revisarlos, estudiarlos, enseñarles sobre todo, porque de una u otra manera puede existir algún intérprete en las escuelas que puede favorecer el desarrollo de esas personas. Si es una discapacidad de tipo visual, también tuvimos el problema de que tienen algunos sistemas de apoyo, entre comillas, en las escuelas, para todos los servicios de braille, para que ellos pudieran desarrollarse adecuadamente. Las personas que estuvieran en silla de ruedas, no, limitaciones, o que no tenían toda la facilidad para poder tener sus hábitos normales, como comer, asearse, bañarse, o trasladarse de un lugar a otro, que necesitaban otro tipo de personas o acompañantes que les ayudara, generó también un estancamiento en esa familia. Entonces, en global, la pandemia afectó de una manera muy importante a las personas. Fíjense, cuando estuve revisando los artículos acerca de este tema, me di cuenta de un artículo muy importante que decía, la discapacidad en la pandemia se vio con la lupa. ¿Por qué lo vieron con la lupa? Porque nadie lo tomó en cuenta. Se tomaron algunas series, algunos reglamentos, algunas condiciones, algunas organizaciones para la gente aparentemente normal sin discapacidad, pero todas las personas que tuvieron discapacidad no fueron tomadas en cuenta dentro de los programas. Entonces fue mayor la afectación que se presentó. ¿Y qué generó esto? La violencia a las personas con discapacidad en el interior de la familia. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Okay. ¿Cuáles son las formas de violencia que se vieron en el confinamiento? Se vio violencia familiar, se vio violencia física, se vio violencia psicológica expresada a través del castigo físico e humillante. La violencia de abandono, se vio la violencia sexual y la violencia en el entorno digital, como fue el ciberacoso. Como les comento, todo esto se vio en todos los adolescentes. La mayoría lo sufrieron. Sin embargo, las personas con discapacidad lo sufrieron más. ¿Sí? Esto generó también que hubo un acercamiento muy importante familiar, pero no un acercamiento como una crianza efectiva, sino fue un acercamiento de acoso, fue un acercamiento de oportunidades. ¿Sí? O sea, ya tengo a la persona y puedo abusar de ella de cualquier manera, ya sea violentándola físicamente, psicológicamente o hasta sexualmente. Todas las cifras que se encontraron dentro de todos los artículos que se están presentando definitivamente corresponden a todo el universo de la adolescencia, incluyendo también a las personas con discapacidad, porque no está especificado bien cuáles son las personas con discapacidad que tuvieron estos ataques o estos tipos de violencia que se presentaron durante el confinamiento en la pandemia de COVID. ¿Cuáles fueron las consecuencias resultantes de la violencia? ¿Qué generó la violencia comunitaria? En todos los adolescentes que quedaron, se puede decir, confinados en su casa, hubo el desarrollo de algunas alteraciones emocionales, como fue la depresión, la tristeza, los trastornos en el sueño, la dificultad de atención. Esto se presentó también en los adolescentes con discapacidad. Se manejaba la ansiedad, la depresión, la dificultad de atención, los trastornos sociales. Todos los papás que tuvieron la oportunidad de ver este tipo de situaciones que se presentaron en sus hijos, de una u otra manera pudieron ayudarlos para que no siguiera proliferando este tipo de acciones emocionales. Hubo para sus adolescentes, sí, hubieron 373.661 madres adolescentes en el 2020. Sin embargo, como les decía, en estos adolescentes, ¿cuántos fueron de discapacidad y cuántos no estuvieron dentro de eso? ¿Sí? Hubo afectación de la salud mental también. De las pacientes que yo conocía como adolescentes con discapacidad, normalmente ellos empezaron con ansiedad y lo que lograron fue o comían mucho o dejaban de comer, o de una u otra manera les ponían el aparatito que se llama tele y se quedaban viendo, lo que generaba su ansiedad al estar comiendo, podía generar una obesidad y un sedentarismo propio de cada uno de ellos.
Se presentó también el incremento de una desigualdad de tipo educativa. Lo vemos muy bien, los niños no entraron a la escuela, ninguno. Algunos tienen la oportunidad de estar en las escuelas normales. Algunos que tienen discapacidad pueden cursar una escuela normal, pero algunos no. Algunos tienen que tener alguna persona o un tutor que los apoye, ya sea un intérprete de lengua de señas, ya sea un intérprete de braille o las personas cuidadoras que los llevan en silla de ruedas para poder realizar sus actividades. Si vemos también, dentro de todos los adolescentes que estuvieron, hubo una deserción escolar. Fue de 5.2 millones de estudiantes que ya no se inscribieron al otro ciclo. Tal vez ya no existió la motivación para seguir estudiando. ¿Sí? En estos adolescentes, los que sí tenían la capacidad de poder seguir estudiando, pudieron volver a realizar. Sin embargo, algunos definitivamente desertaron volver a inscribirse en nuevos ciclos escolares. ¿Cómo generamos esto? Toda la familia influyó mucho en los aspectos emocionales de cada uno de los adolescentes con discapacidad que estaba incluido dentro de la familia. La que sí que es esta. Existe una observación del audio distorsionado. Okay. Vamos a ver, ¿así se escucha mejor? Se escucha mejor, doctora. Sí, perfecto. Okay. Entonces, todas las consecuencias resultantes de la violencia fueron precisamente las que se vivieron dentro de la familia durante nuestra pandemia. Vamos a ver la siguiente. ¿Me pasa la siguiente, por favor? La discapacidad en términos. Tenemos que conocer qué significa discapacidad para poder determinar si la persona sí o no tiene la discapacidad. La forma más fácil de saber es, uno, su cuerpo no funciona adecuadamente. Esto es una deficiencia en la función del cuerpo. Las personas están limitadas en sus actividades. Esto es la limitación que se da uno mismo y después la restricción que encuentra en la sociedad para poder participar en actividades normales de la vida diaria. La que sigue, por favor. Discapacidad como tal. Pues también se engloba igual, es una sexualidad normal que tenemos como todos, cualquier persona que no tuviera discapacidad. Pueden reír, pueden llorar, tienen emociones, depresión, pueden tener noviazgo, pueden estar tristes, pueden embarazarse, pueden utilizar métodos de planificación familiar, pueden tener preferencias sexuales y sobre todo deben de tener el apoyo de una familia. ¿Sí? Es el punto más importante, es la familia, es el punto de apoyo más importante de las personas con discapacidad. Y no solamente en la pandemia, sino en cualquier otra de las situaciones que se presenten en la vida de estos jóvenes con discapacidad. ¿Así sigue? ¿Sí? El apoyo de la familia para evitar la violencia. Todavía estamos esperando que exista algún repunte de lo que fue el padecimiento por COVID. ¿Por qué? Porque ya empezamos en la temporada de fríos. Entonces, probablemente exista un repunte. Entonces, tenemos que tener una guía. La familia tiene que tener una guía para evitar la violencia dentro del ámbito familiar. Primero, hay que proponer escenarios de comunicación, fomentar amor y sentido de pertenencia. Quererlos, apapacharlos, preguntarles qué necesitan. Si es una persona que no puede expresar sus sentimientos, el acercamiento a ellos de forma positiva es muy importante.
Existen una serie de materiales educativos para enseñarle a las personas con discapacidad a decir no a las personas que quieran atacar su integridad. Hay que fomentar la crianza afectiva en cada una de las familias. Existen talleres que se pueden implementar para poder llevar a cabo una crianza en el interior de familia. Como nosotros, ahí en AMSA, con el doctor Párez, que realiza los talleres para padres, y eso ayuda mucho para que los padres tengan las herramientas necesarias para poder estar muy al pendiente de las actividades de sus hijos. Todo lo que estén viendo, todo. No tanto es meterse en sus asuntos, pero sí vigilar qué es lo que están haciendo a lo mejor en la computadora o qué es lo que están realizando en un celular. Cubrir sus necesidades básicas. Si estos adolescentes no tienen, de alguna manera, la forma de poder realizar sus actividades normales, como son limpieza, servicios alimentarios, higiene o el traslado, ayudarles de alguna manera efectiva con mucho amor. Fomentar sus actividades físicas, no permitir que se vaya formando la obesidad o el sedentarismo. Vigilar el uso de todos los entornos digitales que hay. Son adolescentes que sí pueden, de alguna manera, manejar la tecnología, tener mucho cuidado cuáles son las pláticas, las situaciones a donde van a entrar. Tienen que tener deberes y entretenimiento. Luego en lo que cabe, si se puede salir a los espacios abiertos con los cuidados normales y necesarios que se dio COVID, tenemos que llevar a cabo el ejercicio y el entrenamiento de estos jóvenes. Aquí sigue, por favor. Aquí vemos los diferentes tipos de discapacidades que encontramos. Entonces, ¿qué es importante? La familia es el núcleo de apoyo principal para cada uno de los adolescentes. Aquí sigue, por favor. Aún por un confinamiento, si quieres ayudar a una persona con discapacidad, debes preguntarle cómo lo puedes hacer. Muchas gracias. Y vamos a ver, este es un aplauso de las personas con discapacidad auditiva. Ahorita vamos a pedirles de favor que me den su opinión acerca del video que vamos a pasar. Vamos a esperamos tantito para poder pasar el video. ¿Alguna duda? Pues mientras pasamos el video. ¿Existe alguna duda o comentario?
Muchas gracias. Es muy importante que busquemos y nos interesemos en cuáles son las herramientas que podemos utilizar para trabajar la violencia con las personas con discapacidad, sobre todo con los adolescentes. Ellos son como esponjitas que van y absorben poco a poco cada uno de los elementos que nosotros les enseñamos. Entonces, necesitamos de alguna manera ayudarlos, verlos y proporcionarles a los padres de familia todas las herramientas de realizar una crianza efectiva para adolescentes dentro de el interior de su familia. Creo que hay un problema con el video. Vamos a hacer entonces unas preguntas. Vamos a hacer las preguntas que tengamos ahorita, por mientras el video se puede. Sí, si pudiéramos nosotros hacer unas preguntas acerca de esta plática. ¿Cuáles serían sus respuestas hacia ustedes? Podemos utilizar el chat para poder mejorarlo. ¿Podemos pasar las preguntas? A ver, vamos a comentar las preguntas que hay aquí, las vamos a manejar para que ustedes tengan una opinión acerca de. Así es, perfecto, la doctora Rosita, así es muy importante lo que se explica, los dejan al aire libre a los chavos y no les hacen caso, solamente, entre comillas, pueden satisfacer algunas necesidades que pertenecen, pero por lo regular no les hacen caso y sufren violencia. Una película muy importante que habla de violencia es El árbol de Chicoca. Esa es muy bonita película, habla de violencia. Vamos a ver las preguntas que hay aquí, que tenemos por mientras, y ustedes las van a contestar, aunque sea por el chat. Dice, aquí tenemos que saber si nuestra respuesta es correcta o no, de acuerdo a la siguiente oración. Dice, las formas de la violencia en las niñas y adolescentes con discapacidad durante el confinamiento fueron la violencia física, psicológica, sexual, de abandono y digital. ¿Es falso o verdadero? Recuerden, pueden mandar sus respuestas a través del chat, por favor. Ajá. Para ponerlo en la... Ok. No están llegando comentarios a través de la plataforma. Doctora, si quiere continuar con algunos comentarios, por favor. Verdadero. Ahí vienen, ahí vienen. Muy bien. El tema es verdadero. Así es, la respuesta es verdadero. Las formas de violencia de niños y adolescentes con discapacidad durante el confinamiento fueron la violencia física, psicológica, sexual, de abandono y digital. Muy bien, es verdadero. Así es. Vamos a ver la segunda pregunta. Son 3 elementos que definen el término de discapacidad. Inciso A, actividad, ociosidad y sueño. Inciso B, deficiencia, limitación y restricción en la participación. Inciso C, enojo, ira e hiperactividad. Inciso D, debilidad, fatiga e inactividad.
Inciso E, actitud, estima y logro. ¿Cuáles son los 3 elementos que definen la discapacidad? Letra B. Muy bien, alguna ya dijo letra B. ¿Alguien más quiere poner otra respuesta? Muchas gracias. Letra B es deficiencia, limitación y restricción de la participación. Muy bien. Okay. Y nuestra última pregunta sería, ¿cuáles son los factores de riesgo que promovieron la violencia durante el confinamiento? Inciso A, limitaciones de la actividad económica, falta de comunicación, el inciso B, el C, distanciamiento físico, el D, el cierre de las escuelas y el E, todas las anteriores. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Doctora Tere, doctora Olga, doctora Neila, doctora Alba, doctora Delgadillo, doctora Robles. Muy bien, así es. Los factores de riesgo que promovieron la violencia durante el confinamiento fueron todos los anteriores. Perfecto. Bueno, pues, por mi parte, necesitamos ver si no se pudo pasar el video, a ver si se puede pasar al final, para darle la palabra a la psicóloga Carmen Reyes. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta maravillosa Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia, de la cual nos sentimos honrados en pertenecer. Y vamos a hablar el día de hoy. Bueno, esperamos unos segundos para que la doctora Lulú nos haga el favor de poner la presentación. Sobre todo por este importantísimo tema sobre la familia como apoyo para los adolescentes con discapacidad en tiempo de confinamiento. ¿Tendrá la presentación, doctora, por favor? Carmen Reyes, si quieres iniciar con algunas palabras de introducción. Sí, doctor. Mientras se conecta Lourdes, porque ha tenido problemas técnicos. En un momento más se vuelve a conectar para subir tu presentación. Sí, doctor, muy amable. Bueno, pues sí sería importantísimo, primero que nada, reconocer ahorita el trabajo tan maravilloso que Lupita Fragoso ha presentado, inclusive ha escrito un libro respecto a la discapacidad, que es muy amplio, muy completo,
Se les recomiendo ampliamente también que lo busquen en internet o en las librerías, haciendo un poco de publicidad a nuestra querida amiga. Y bueno, parte de lo que nosotros necesitamos empezar a observar es ayer que fue este tema sobre la violencia tan tristemente actual. Y más triste porque casi la mayoría de la gente lo ve como algo normal, lo cual no debe ser. Sobre todo pensando y considerando en estos aspectos de los adolescentes. A ver, déjenme ver si puedo compartir pantalla. Para... Doctor Fernández, ¿podría compartir pantalla con... Lulú todavía tiene problemas técnicos, Sí, Carmen. quería ver si podía compartir pantalla. ¿Es en share screen o en cuál tengo que No, hacer? espera que se conecte ella mientras continúa tu presentación Okay. de manera Verbal. ya que se conecte ella te dará acceso para compartir pantalla. Ok, ¿Vale? bien, doctor. Sí, me parece muy bien. Bueno, vamos a hacer un poco de recordatorio, sobre todo sobre los tipos de discapacidad que existen. Bueno, se han hablado de varias discapacidades, pero pues existen 110 discapacidades oculares, 120 discapacidades auditivas, 130 discapacidades en el hablar, incluyendo la mudez, 131 discapacidades en comunicación y comprensión del lenguaje, 199 insuficientemente especificadas del grupo. Y bueno, la discapacidad sensorial, la comunicación, dentro de esto está la ceguera y la pérdida de un ojo, o la pérdida de la vista, o de ambos ojos, y la hipoacusia bilateral. Ustedes se preguntarán por qué estoy hablando de esto si estamos hablando de la familia. Porque imaginémonos quienes en la familia hay alguna persona con discapacidad. ¿Qué sucede con esto? ¿No? ¿Qué sucede con esta situación? Bueno, es demasiado triste porque, pues, además, todo lo que implica los gastos, las adecuaciones en casa, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer, todo lo que implica ir dando algunos tipos de situaciones que se tienen que ir acomodando. Doctora Lulú, ¿ya tendrá mi presentación, por favor? Carmen, por favor, continúa como si estuvieras en una conferencia sin diapositivas, porque tiene problemas técnicos para conectarse Lourdes y lo más probable es que no pueda pasar tu presentación. Ajá, entonces, ¿se la puedo enviar a usted para que la pase, doctor? Va a ser difícil que nos conectemos. Mejor continúa de manera verbal.
Bien, bueno. Recordemos, bueno, vamos a poner por un lado los tipos de discapacidad que existen. La discapacidad sensorial, la capacidad de comunicación, la capacidad motriz, mental y las discapacidades múltiples. Dentro de todas estas discapacidades existen diagnósticos verdaderamente complicados en su manejo y sobre todo en la atención. Y cómo es para un padre o una madre darse cuenta que su hijo o hija está en una situación de esta naturaleza. Hay niños hipotónicos con síndrome de Down, con meningocele, con espina bífida, con problemas neuromotores, con parálisis cerebral, con hipoacusia bilateral, con ceguera, con distrofia muscular, con trastornos de aprendizaje, con problemas de comportamiento, con trastornos por déficit de atención, con hiperactividad, con gastrostomía, con ventilación asistida, con oxígeno suplementario, con diálisis, con marcapasos, con mielomeningocele. Imagínense cómo es para unos padres tener esa situación con todos estos diagnósticos, ¿no? Es verdaderamente frustrante, angustioso, depresivo para los padres, sobre todo porque nos damos cuenta que después empiezan a culparse unos a otros. En estos diagnósticos que les acabo de comentar, hay requerimientos específicos. ¿Qué se requiere? Se requiere, por ejemplo, algunos accesorios como las sillas de ruedas, las muletas, los auxiliares auditivos, los lentes, los bastones, las camas especiales, zapatos especiales, atención médica especializada de múltiples especialidades. No es solo uno, es de varias especialidades. También otro requerimiento hospitalario, por ejemplo, y que algunas veces puede ser, algunos de los que voy a comentar pueden ser adquiridos y establecidos en casa, como el monitor cardiorrespiratorio, los elementos, los accesorios ortopédicos, las ondas para alimentación enteral, el catéter venoso central, el cateterismo urinario, la derivación de vía urinaria o digestiva, el catéter por derivación de ventrículos cerebrales, entre otros. También tenemos la rehabilitación por discapacidad, por áreas, por el área física, el área visual, el área auditiva, el área intelectual, el área mental, o la discapacidad múltiple, como les comentaba. También tenemos la terapia cinésica, la terapia fonoaudiológica, tenemos también la terapia ocupacional o la psicopedagógica. Todos ellos son indispensables en la mayoría de los pacientes. Y se tiene que ir recordando cómo se va a ir evolucionando, cómo se va aplicando cada terapia, en qué proceso, en qué periodicidad, con qué frecuencia. Y todo eso también implica traslados, ir con la especialista para que le haga los ejercicios, ¿no? Entonces, esta terapia física o de rehabilitación también implica para los padres un grave problema para poder darles a los chicos, a los adolescentes, todo lo que ellos necesitan. También tenemos otro tipo de requerimiento como la educación especial, a lo cual debe asistir en escuelas especiales para su tratamiento y en qué tipo de grupo debe ir incluido ese niño para poder tener esa posibilidad de aprendizaje, ¿no?
También, bueno, otros requieren necesariamente atención hospitalaria, por ejemplo, o la necesidad, de acuerdo al tipo de problema que tengan, si es un niño espástico, si requiere de silla de ruedas, si hay que buscar una escuela que tenga ¿cómo se llaman? Rampas para poder desplazarse, ¿no? Entonces, no es fácil, no es nada fácil para los papás, ¿no? También los elementos ortopédicos que se necesitan, el oxígeno, por ejemplo, o las válvulas, ¿no? Todo esto que se va requiriendo. Entonces, cuando esto sucede, bueno, cuando hay este tipo de situación o algún otro tipo de enfermedad, por ejemplo, otro tipo de discapacidades tenemos la discapacidad mental. Ya lo comentaba la doctora y nada más como reafirmar, en el DSM-5 nos refiere a los trastornos de desarrollo neurológico, las deficiencias intelectuales leve, moderada, grave y profunda, ¿sí? También tenemos la discapacidad de dominio conceptual, social y práctico. También existen las deficiencias de funciones intelectuales, el comportamiento adaptativo, que hay niños que cuando llegan a las escuelas es difícil que se adapten y los padres se van con esa angustia de, bueno, ¿qué tanto el niño se adaptará al espacio, a los compañeros, a la maestra? Y es una cuestión de adaptación mutua, ¿no? En ese sentido, cuando se trabaja con estos niños. También ellos presentan también restricciones en la comunicación, en el aprendizaje y en el modo de conducirse. Las personas no pueden relacionarse muchas veces con su entorno y tienen limitaciones en el desempeño de sus actividades. Es decir, no pueden participar siempre en todas las cosas que se van requiriendo. Y vamos a entrar ahora en una parte muy importante que es las repercusiones en la familia, ¿no? Las repercusiones en esta situación familiar, las repercusiones psicológicas. ¿Cómo sucede, qué sucede en una familia cuando hay un hijo o una hija con discapacidad? ¿Cómo afecta o cómo repercute en la familia? Vivimos en una sociedad en la que a veces, aún no teniendo discapacidad, hay personas con un alto nivel de crueldad. Y sobre todo porque cuando algún elemento de alguna familia tiene este tipo de situación, afecta qué van a decir, cómo es posible. Recuerdo hace muchos años que inclusive, tal vez ustedes se habrán enterado, que inclusive los niños con discapacidad eran escondidos. No podían, no salían, no los conocían inclusive. Sabían que en la familia existía alguna persona con una discapacidad, pero no los presentaban. Era como vergonzoso, ¿no? Para mucha gente. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Pero actualmente, pues sigue afectando de una manera importante en la familia. Inclusive en esta afectación entre los padres, ¿no? ¿Cómo afecta entre los padres? No es que tú eres el responsable, no, pues es que tú tuviste la culpa, no es que tú te cuidaste, no es que pues en tu familia sí hay problemas y en la mía no. Empiezan a discutir en esa situación y obviamente hay una suma de situaciones pues de frustración, de sentimientos de culpa, de enojo, presentan problemas de pareja, ¿no? Existen esos problemas de pareja a veces abiertos y a veces encubiertos, ¿no? A veces ante la familia misma o externamente, todo está muy bien, ¿no? Si el niño es muy aceptado, todos lo queremos, lo tratamos muy bien o la tratamos muy bien, ¿no? Aquí maravilloso todo. Y cuando realmente nos hemos dado cuenta cuando hemos visitado, cuando hemos trabajado con padres o con niños de esta naturaleza,
pues los padres ocultan muchas cosas, los niños son maltratados. En el área de salud mental, en el DIF me tocó ver, por ejemplo, que los niños pequeños les metían la mamila así como a fuerza, ¿no? Y los aventaban en la cuna, por decir algo, ¿no? ¿Y qué más? Sobre todo bastante conflictiva la situación, porque los niños que utilizaban muletas o eran víctimas de bullying de una manera muy, muy alta, ¿no? Y a eso le agregamos el maltrato, inclusive en casa, la violencia en casa, que es muy oculta, el abuso sexual, que también es muy oculto, ¿no? Entonces debemos considerar que los padres, ante esta situación de conflictos y de malestar, ¿no? Pues entonces empiezan en esa situación grave, en esas repercusiones psicológicas, ¿no? Y entonces, en la anterior. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver que existe toda esa situación de las repercusiones psicológicas. Decíamos que los padres tienen pues esta cuestión de, es la anterior, doctora. Esa, gracias. Entonces, en esa situación, los padres entran, muchas gracias, doctora, por el esfuerzo, muchas gracias. Tienen esta situación de frustración, ¿verdad? Y algo que a mí puedo constatar inclusive, que los padres cuando se sienten frustrados y enojados, no nada más se enojan con el niño en cuestión, sino con los otros hijos, pero también reclaman o se enojan de una manera bastante fuerte contra las instituciones, contra los servicios médicos, contra el médico tratante, con los maestros, ¿no? Y es una lucha muy, muy constante con ellos porque su nivel de ansiedad, estrés y depresión y frustración es muy alto. Friedman en 1963 habla que todo esto puede llegar a una desintegración del matrimonio cuando no se sabe manejar todas estas situaciones. Porque, bueno, hay una ruptura emocional, hay un distanciamiento como padres, como pareja, como familia, y hay una separación paulatina en la que, bueno, pues, cada quien interpreta el malestar del niño discapacitado a su manera. Entonces, lo más importante aquí es que los padres, los hermanos, la familia completa y la familia extendida se entere de cuál es el diagnóstico y cómo lo pueden tratar, cómo convivir con ese tipo de situaciones para integrarlo de manera amorosa, como debe ser, dentro de la familia. Eso es bien importante, ¿no? Para poder inclusive darle contención a la mamá, porque muchas veces cuando se da cuenta de esta situación, pues hasta se arrepiente de haberse embarazado, ¿no? ¿Por qué me embaracé? Si sabía que a lo mejor iba a pasar esto. Hay que tener asesoría psicológica, psiquiátrica, en caso necesario, pero sobre todo darle contención como una manera inmediata, ¿no? Y entonces, bueno, también aquí afecta también a la cuestión de los hermanos. ¿Cómo les afecta la situación de la presencia de un hermano con discapacidad, ¿no? Los padres no están disponibles para cubrir sus necesidades. Y entonces aquí no quiere decir que los otros hijos están abandonados. Aquí lo que ayuda sería aprender a reorganizar la estructura familiar para delegar y asignar tareas de una manera en donde colaboren todos, pero también ayuden y colaboren en la atención y en el cuidado del paciente en cuestión. Entonces, debemos ver que los padres pues tienen diferentes reacciones de acuerdo a la edad del niño, ¿no? O del adolescente. Sabemos que los niños con discapacidad tienen una edad menor a la regular
y que no van a tener las mismas posibilidades de movilidad, de desarrollo, de entendimiento, de comprensión como en un niño regular. Y eso debe ser muy presente. Por eso es tener claro que estas reacciones de tristeza, culpa, rechazo, enojo contra el hermano discapacitado, pues es inclusive cuando ya son adultos, a veces tienen temor de procrear hijos en las mismas circunstancias, y por eso también todo eso genera depresión y ansiedad, ¿no? Y entonces, pues, la autoridad de los padres empieza como a tambalearse, y porque no hay reglas claras, no hay una estructura familiar consciente, y empiezan a tener una respuesta con una actitud compulsiva, ¿no? Solamente. Bueno, aquí tendríamos que hablar de la organización familiar también, ¿no? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se organiza dentro de la familia? ¿Cómo se organiza esta situación? Los padres, ya decíamos, entran en una situación de sentimiento de culpa, ¿no? Y la discapacidad muchas veces está como detonador de conflictos dentro de la pareja, dentro de la relación conyugal. Aquí lo más importante es aceptar la discapacidad del familiar, pero sobre todo también colaborar para llegar a una evaluación y una orientación familiar durante una terapia familiar asistida. Otro tipo de repercusiones que tenemos son dependiendo de la severidad de la gravedad del caso, ¿no? Las expectativas de los padres, esto les frustra mucho porque quisieran que los hijos con alguna discapacidad aprendieran al mismo ritmo o entendieran o comprendieran igual que los niños regulares o sus otros hijos. Y debe quedar muy claro que hay que tenerles paciencia y saber que a ellos les va a costar un poquito más de trabajo en algunas situaciones, ¿no? O en muchas situaciones. Porque crean expectativas acerca de los hijos, ¿no? Es que yo pensé que mi hijo iba a ser tal o cual situación, cual profesionista de determinada situación, etcétera. Y eso les frustra, obviamente, ¿no? Hay que hay que llevar a cabo una evaluación de las discapacidades y habilidades del niño. Eso se realiza a través de la consulta directamente en psicología, y la familia debe reorganizarse para enfrentar los hechos inesperados, ¿sí? Yo no sabía que el niño tenía problemas de lenguaje, entonces, pues, a ver, y a veces son agresivos los padres porque, a ver, es R, niño, ¿no entiendes? R. Y no lo va a entender. Hay que tenerle paciencia, hay que escucharle, hay que llevarlo con un terapeuta del lenguaje, hay que asistirle en sus necesidades y darle apoyo físico, emocional, ¿verdad? También en esta situación. Organizar una organización familiar rígida nos va a dar como resultado problemas emocionales que interfieren en la rehabilitación y en la individuación autónoma del niño, ¿sí? Entonces, también se pueden manifestar en pares, entre los padres o hermanos, conductas agresivas, regresivas, depresivas, somáticas, ¿no? Y esto lo podemos consultar inclusive en el libro de Cómo enfrentar el fracaso escolar, guía para padres y maestros. Al final voy a mostrar una bibliografía a la cual está a su disposición. Y bueno, aquí en este mapa familiar, las líneas puntuadas, el AM, aquí en la parte superior es los padres, la madre, perdón, la abuela materna, el abuelo paterno, y fíjense, aquí está la mamá, el paciente y el papá, que aquí viene a reflejar de una manera muy sencilla, gráficamente, cómo los padres están separados por la cuestión de la discapacidad del paciente, porque toda la atención aquí se hace una diada, toda la atención de la mamá está centrada en el paciente. Y los demás hijos, pues, lo viven como un abandono.
la cercanía que existe entre la madre y el hijo se llama alianza. Y entonces, aquí hay una alianza muy estrecha, muy cerrada. Estas líneas punteadas alrededor quiere decir que la familia cierra fronteras, es decir, no quiere saber nada de la sociedad, no quiere saber nada de las amistades, no quiere saber nada de los parientes, porque como el niño o la niña tiene tal diagnóstico, qué vergüenza que van a decir, no, además nada más vienen a juzgar y a criticar cómo vivimos, no, que no vengan. Y entonces se cierran. Estas líneas punteadas quiere decir, no quiero saber nada del mundo exterior. Pero fíjense cómo aquí también los hijos, y esto muchas veces puede ser generacional, este distanciamiento, ¿no? Porque aquí los abuelos, ¿no? Están aislados también. Nosotros no necesitamos de nadie para convivir, para eso está la familia. Nada más nosotros somos y no necesitamos de nadie. Y se cierran. Cuando en realidad, sobre todo cuando hay un paciente con alguna discapacidad, es importante tener apertura, es importante la comunicación clara, los límites claros con los otros chicos, la relación en la pareja. El papá, si se dan cuenta aquí, el paciente asume el rol de esposo con la mamá, hablando de una manera sistémica, ¿sí? Es decir, la mamá está tan centrada en la atención en el niño con discapacidad que se olvida que tiene una pareja. Y ya lo comentábamos anteriormente, hay ese distanciamiento paulatino, no hay interés por los otros hijos, o bueno, sí hay interés, pero como ellos no tienen problemas como el paciente del que hablamos, ¿no? Pues ellos ya madurarán solos y aprenderán solos, ¿no? Y aquí, pues el papá cuando se siente distanciado de la familia, que es un padre periférico, es decir, pues nada más a lo mejor es proveedor, pero no se entera de lo que pasa, no hay una buena relación con los hijos, mucho menos con la pareja, ni tampoco con los otros hijos, y aquí es muy fácil que tanto el padre como los hijos puedan irse hacia cuestiones como el alcoholismo, la drogadicción, ¿no? Unirse a grupos de amigos que no son nada favorables, ¿no? Y ya sea con los niños, con sus pares, no pueden a veces tener tampoco relaciones con los mismos niños de la escuela, se aíslan, porque cuando le preguntan, oye, ¿tienes hermanitos? No. Pero saben que tienen un hermanito a lo mejor que está postrado en cama con una parálisis cerebral, pero tal vez los padres, digo, estoy haciendo una historia, ¿no? Tal vez los padres o la misma familia le dicen, no, tú no digas que tenemos a ese familiar aquí, ¿eh? No, todo está bien. Y entonces se vuelven aislados, ¿no? Inseguros, etcétera. Entonces, fíjense lo importante que es esta gráfica. Cuando nosotros trabajamos dentro de la terapia familiar sistémica, existen infinidad de formas de realizar un mapa familiar, ¿no? Y entonces, en concretamente, pues lo más interesante aquí es darnos cuenta que la mamá y el papá deben integrar a los hijos dentro del sistema, hablando con ellos, integrándolos con ellos, inclusive cuando se hace la terapia familiar, estando presentes todos, incluyendo al paciente identificado, pues se puede lograr muchas cosas porque se establecen límites, se establecen reglas, ¿no? Y cómo se puede reorganizar o organizar una familia, ¿no? Se puede detectar las áreas de disfunción familiar, ¿no? Y la alianza, cómo se puede romper esa alianza e incluir al padre y el hijo en cuestión, el paciente identificado, tomar su lugar de hijo y el papá tomar su lugar de padre, ¿sí? Esa es la reestructura familiar, ¿no? Y entonces, hablamos que se cerraban al mundo que lo rodea. La siguiente, doctora, por favor. Y hablábamos de que establecen alianzas también. Hay una estrecha relación entre la madre y el hijo que genera conflicto en la pareja. El hijo con discapacidades diferentes adquiere la centralidad de la atención familiar, pero básicamente de la madre.
o del cuidador primario, ¿no? A veces algunos de los hijos asumen el rol parental y se hacen responsables de ese hijo enfermo, ¿verdad? O de esa persona que está postrado, enfermo en el sentido que está postrado verdaderamente en cama. Estoy pensando en un paciente espástico en el cual difícilmente tiene movilidad, necesita una camilla o necesita mover hasta para cambiarlo o bañarlo, necesita apoyo de 2 personas como mínimo, cuando ya es un adolescente o un adulto joven. Se bloquea la comunicación, ¿sí? Se bloquea la comunicación y deja de ser una comunicación clara y abierta, lo cual debemos buscar que se favorezca, ¿sí? También impide una desorganización familiar, impide expresar los miedos, la tristeza y el enojo, ¿sí? Porque se vuelven como blindados y como bloques, ¿no? Si ustedes observan muchas veces, hay personas que inclusive parecen muros, ¿no? Difícilmente sonríen, ¿no? O les tocas el brazo o quieres ser un poco cálido con ellos y inmediatamente te ponen así como, no te me acerques, no me toques, ¿no? Entonces, todo eso, pues es una forma emocional de defenderse, por supuesto muy entendible también y muy comprensible, ¿no? Y bueno, los hermanos se vuelven periféricos, también a veces sienten como cierta compasión por el hermano o el familiar, pero también no les agrada del todo, hay enojo y también se puede ir hacia la cuestión de la sobreprotección, ¿no? Como el niño no se puede mover, yo le hago las cosas. Como el niño no puede, sí. Pero si tiene la posibilidad de la habilidad desarrollada de comer por sí solo, hay que estimular y desarrollar ese tipo de cosas para que lo haga. Y bueno, entonces, dentro de todos los tipos de discapacidades, motriz, visual, auditiva, intelectual, psicosocial y múltiple, como la siguiente, por favor, ¿cómo podemos observar nosotros cómo ayudar o cómo apoyar a la familia? Básicamente, la crianza positiva en todos los miembros de la familia, no nada más en los hijos. La crianza positiva, dirigida, por supuesto, por los padres. Favorecer la comunicación abierta, clara, afrontar la situación real con calma. Por eso hablaba yo de la contención emocional, buscar información, pero información con especialistas de educación especial, con psicología, con psiquiatría, con diferentes tipos de terapeutas que tienen toda la sabiduría para manejar este tipo de casos. También otra de las cosas que puede ser como red de apoyo es que se unan a grupos, ¿sí? A grupos de padres que estén en la misma situación, que tengan alguna situación con un hijo en similares circunstancias, ¿no? Algo que debe favorecerse es el autocuidado de los padres, el autocuidado cuando los niños, ya lo decía Lupita, cuando los niños se pueden desarrollar, ya son adolescentes, hay que enseñarles a cuidar su propio cuerpo, saber decir no cuando alguien los quiere tocar, no importa que sea de la familia, no permitir que los toquen, ¿sí? Porque esos tocamientos, ese tipo de abusos encubiertos, no se comentan, no se ven, ni mucho menos se hablan, por supuesto, ¿no? Entonces, es importante que podamos darnos esa oportunidad y darle a los jóvenes con discapacidad la educación formativa del autocuidado. Hablamos del autocuidado desde el lavado de dientes, el bañarse, el cambiarse de ropa, el lavarse sus genitales, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, no permitir ningún tipo de abuso ni violencia, porque están indefensos, estos niños maravillosos están indefensos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Algo también bien importante es no aislarse. Ya hablábamos en el esquema, es decir, vivimos en una sociedad
tenemos parientes, tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo. Bueno, entonces hay que abrir esa posibilidad de comunicación y de insertarse dentro de la sociedad. No porque haya un familiar con esas características, pongamos un muro de comunicación. Hay que evitar esa situación. Entender las emociones. ¿Cómo podemos entender a un niño espástico o un niño con PC o un niño Down? ¿Cómo le podemos entender sus emociones? Tal vez no hablen no tengan una fluidez en el lenguaje, pero cuando uno aprende a conocer a estos niños, sus emociones son evidentes, ¿sí? Cuando les das de comer, cuando platicas con ellos, la forma de su mirada, cómo emiten los sonidos, ¿no? Ahí es a donde uno debe tener esa empatía para entender qué está pasando, qué está sintiendo, qué me quiere decir, ¿sí? Y hablarle siempre amorosamente y con mucho respeto. Una cosa que puede ayudar, inclusive, es hacerle un collage de imágenes, ¿no? Y trabajar con ello. Pero además, no nada más la mamá, el papá, también los hermanos. Cuando llega algún familiar, mira, este es su collage con el que puedes jugar un poquito con el niño o con la niña, si está en la silla de ruedas o si está en la colchoneta, etcétera, o en su cuna o en su cama. Con esto podemos relacionarnos con él. Hay que buscar las herramientas de una buena comunicación con este tipo de situaciones, con este tipo de pacientes. Realizar actividades de lectura, cuentos, historias, ejercicios de rehabilitación. Yo me he encontrado con papás que me dicen, es que yo siento que no me entiende, ¿no? Pero como le lee de buena gana, con paciencia, emite la mímica cuando usted le cuenta un cuento como para ver cuál es su reacción. Hay que intentarlo para ese acercamiento, ¿no? Ponerle música y bueno, todos los contratiempos son oportunidades para hacerlo de una manera diferente. Bien. Dentro de todo esto, pues sabemos que el tipo de familias son muchas, ¿no? ¿Cómo es el entorno familiar? El tipo de familia en el que están inmersos estos niños o estos jóvenes, cuál es su entorno institucional, tienen servicio médico o no tienen servicio médico, tienen los padres, aún con la situación y circunstancia real que tiene su hijo, ¿ha pensado en un proyecto de vida para ese niño con capacidades diferentes? No idealizar, no tener expectativas que sabemos que no se van a cumplir, pero en la medida de lo posible del desarrollo que tenga el hijo o la hija, se puede proyectar una forma de vida cotidiana de una manera fluida que en la medida de lo posible pueda ir madurando en ciertas situaciones, ¿no? Y bueno, puede ser una familia biparental con papá, mamá, hijo, familia reconstituida, familias adoptivas, familias de acogida, familias monoparentales, las familias extensas y las familias homoparentales, ¿no? También. Todos tenemos derecho a tener una familia y cada quien decide cómo formarla. Esa es la capacidad del adulto, ¿sí? Pero de una manera consciente. También vemos que Belsky en 1980 habla del descuido y del abuso de este tipo de pacientes en la situación de abandono también en la familia y en la comunidad, lo cual, ya lo comentamos anteriormente, se debe evitar. ¿Para qué? Pues para que tengamos mayores posibilidades de tener una familia estructurada, desarrollada, de buena comunicación, con todos y sus vaivenes que tenga ese tipo de familia. Hay que buscar esta unión porque pues vida tenemos solo una, entonces hay que disfrutarla, aprovecharla y con los seres que más amamos. Algo nada más para recordar un poco, ya lo comentó inclusive Lupita, la doctora Lupita, pero bueno, hablamos de los efectos de la pandemia, ¿no? Bueno, pues el miedo, el aislamiento, el bullying familiar, el abuso sexual, el abuso
de todo tipo, maltrato, violencia, frustración, angustia, irritabilidad, conflicto de intereses, invasión de espacios, porque bueno, pues recordemos que durante la pandemia, pues a veces había hermanos que tenían que compartir su propia recámara a lo mejor con otro hermano o con alguno de los papás, porque pues la otra recámara estaba ocupada con la persona que estábamos cuidando por la situación del COVID, etcétera, ¿no? Entonces, hubo muchas situaciones ahí muy fuertes. ¿Y qué pasa con los niños con discapacidad? Bueno, ¿y ahora a dónde lo colocamos? Hay que tenerle mayor cuidado porque a lo mejor está más sensible para que adquiera el virus. Bueno, entonces se volvió una cuestión un poco caótica, pero, pues bueno, finalmente tenemos esa habilidad para adaptarnos ante situaciones a veces demasiado complejas, ¿no? Hábitos de rutina, costumbres, actividades, responsabilidades cotidianas que las tuvimos que compartir, privándonos a veces de recreación y de actividades extraescolares, que afortunadamente ya esperemos que esto ya vaya quitando, ¿no? Y bueno, pues asignación de tareas, conversar con amor y turnarse para la asistencia de apoyo de niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales. Recuerda que los niños con discapacidad o los jóvenes con discapacidad o los adultos con discapacidad, recuerda que ellos son tú y tú eres ellos. Yo soy tú y tú eres yo. Trátame con amor y respeto, porque eso es lo más importante. Muchas gracias.